Hablemos un poquito de las lecciones que podemos nosotros sacar de la figura, el espíritu, las actitudes, las virtudes que representa en la Iglesia un hombre tan grande, tan poco conocido inexplicablemente hoy, como es el bendito Fray Pedro, del que habla nuestra Santa Madre. Yo creo que más que de ningún otro sacerdote o religioso, y miren que se refiere a muchos en el libro de la vida, no hablo de las cartas porque ahí el índice onomástico sería interminable, pero en el libro de la vida habla con profusión de San Pedro de Alcántara y se extiende mucho al hablar de él y dice de él una cosa que no la dice de nadie, bueno, solo de otros dos, luego lo veremos. Entonces, me da pena que pasa desapercibida esta fiesta, no solo en la Iglesia Universal, porque, como digo inexplicablemente, este día coincide con otros santos que se pueden celebrar, San Pablo de la Cruz, por lo tanto, se podría obviar litúrgicamente la figura de San Pedro de Alcántara, pero también pasa sotto voce en el Carmen Descalzo, y esto me parece una ingratitud y un olvido, porque sin él no existirían las descalzas, sin él no hubiera surgido la Reforma, humanamente, según la historia. Luego, nuestro Señor podría haberse servido de otros cauces, pero el cauce del que se sirvió para abrir a la Santa Madre todas las puertas espirituales y temporales fue Fray Pedro. Digo espirituales en el sentido de que la confirmó en la pobreza. Digo temporales en el sentido de que obtuvo los permisos eclesiásticos. Tan así fue que pareciera que la divina providencia le tenía reservado y murió a los 2 meses. O sea, que hay una relación muy intensa y muy profunda, muy fructífera, muy singular, muy tierna, muy filial y muy amical también entre Teresa de Jesús y Fray Pedro de Alcántara. Este hombre, como sabemos, era un extremeño, había nacido en la villa de Alcántara, Villa Quintañona, en un año muy emblemático en el que también nació San Juan de Ávila, el año de la publicación de la bula sobre las indulgencias que Lutero usaría de pretexto para su rebelión contra Roma, frisando ya en el siglo XVI, el año 1499. Y nos dicen que era de facciones agradables, un niño vigoroso, robusto, de porte esbelto y muy provisto de dones naturales, y que tenía una cabeza privilegiada, una memoria que le permitía retener un texto una vez leído y podía repetirlo C por B, y entonces citaba así la Biblia de corrido. Estudió filosofía en la Universidad de Salamanca y desde entonces ya llevaba vida de asceta. Se entregó al Señor desde muy joven y en Salamanca se dedicaba a visitar enfermos, encarcelados, daba mucho tiempo a la oración. Del dinero que le daban sus padres, que eran acomodados, socorría a los pobres con limosnas. Y a los 15 años, estudiante de artes, que entonces se llamaba filosofía, en Salamanca, tenía ya un coro, un círculo de discípulos que iban a que Juan Garavito, que así se llamaba, los enseñase y los instruyese en los caminos del Espíritu.
Y un año después, a sus 16, el año en que nacía la Santa Madre, en 1515, Juan entró en un convento franciscano observante y lo hizo a escondidas. Salió por la noche y tuvo que atravesar un río. Ya de entonces empiezan las narraciones de milagros, porque era un río que iba muy caudaloso y dicen que se encontró de repente en la otra parte. En fin, se dio desde el principio a la mortificación. Los superiores, como lo vieron un alma especial, lo probaron de todos los modos posibles, e incluso viéndole que en oración se dejaba arrebatar por Dios, el Señor lo llevaba con mucha frecuencia, raptos, arrobamientos. En medio de ellos, los superiores, creo que con muy buen tino, le ordenaban ejecutar trabajos duros y desagradables. Y él lo hacía, claro. Y luego, desde el principio de su vida religiosa, lo que luchó mucho fue contra el sueño, sobre todo en el momento de la oración en comunidad, que le invadía una fatiga invencible. Y él lo confesaría años más tarde a la Santa Madre, que es lo que más trabajo le había dado de penitencia de todas, el vencer el sueño, porque lleva toda la vida, claro, hasta que logró conformar el jumento del cuerpo con hora y media al día. Y ya sabemos cómo era, sentado casi de cuclillas en un taburete y con el mentón con la barbilla apoyado en un maderillo que había enfrente. Eso en algunos conventos, en otros era un poquitín más amplia la celda, pero en fin, yo he estado en el convento del Palancar, en Pedroso de Acín, en un pueblo perdido en Cáceres, y aquello da escalofríos, porque el convento, creo que no exagero, cabe en este coro. El claustro es minúsculo, las celdas un poquitín más grandes, pero la de él es el hueco de la escalera. Y la iglesita también minúscula, va a estar media docena de personas, un poco más, en pie. Bueno, pues así empezó él. Eso fue más tarde, cuando empezó a apretar tanto la pobreza, pero a los 25 años fue ordenado sacerdote, y dicen que su misa valía por una misión, porque se podía palpar la familiaridad que tenía con Cristo. Y luego ya recibió órdenes de predicar, que entonces no todos los sacerdotes eran predicadores, por eso los que eran predicadores era porque predicaban bien, no porque como ahora predica cualquiera. Y entonces le dieron órdenes de predicar y arrebataba a la gente predicando también. Y bueno, pues es que eran muy patentes las gracias que recibía del Señor, incluso en público, de que estaba transportado, de que estaba como abismado en Dios, y a veces una sola palabra de Dios le arrebataba, y como dirá la Santa Madre que lo cuenta de él, empezaba como a lanzar gritos ininteligibles, salía fuera de sí y quedaba como suspendido. Y luego era un hombre muy dado a la penitencia. Era robusto, era alto, pero hasta llegar a parecer hecho de raíces de árboles, como dirá la Santa Madre. Y se alegraba con toda la naturaleza. Le llevaba mucho a Dios, un espíritu muy franciscano, tantas andanzas que tuvo, porque anduvo muchísimo y a pie, fue incluso a Roma, en fin. Y la naturaleza le llevaba mucho a Dios. Y cuanto más huía de la fama, más la fama le perseguía. Y entonces llegó hasta Portugal, que entonces estaba casi perteneciendo a España, unas veces sí, otras no. En fin, el rey don Juan III de Portugal lo pidió como confesor. Él se resistió mucho, fue un poco de tiempo, y ese tiempo que estuvo en la corte de Portugal la transformó y la convirtió en una escuela de virtud. Y en fin, tanto que un hermano del rey, el infante don Luis, hizo construir un convento en Salvatierra y se retiró a vivir como un pobre religioso allí. Y también la hermana del rey hizo voto de castidad, empleó todos los bienes que tenía en el servicio del Señor, y además muchos cortesanos empezaron a usar el hábito franciscano debajo de sus galas. En fin, también nuestro rey, el emperador Carlos I, lo quiso como confesor, su hija la princesa Juana, él logró zafarse. En fin, era un hombre conocidísimo en España, con una fama de santidad extraordinaria,
Por eso digo, no me explico cómo hoy le tenemos tan poco presente. Intimó seguramente también, no está totalmente documentado, pero entra en la órbita la constelación de grandes santos que amistaron con nuestro San Juan de Ávila. Fue seguramente en el periodo en que San Pedro de Alcántara pidió a sus superiores que lo mandaran a un convento muy retirado, donde pudo componer el pequeño tratadito muy tributario de Fray Luis de Granada, de la oración y meditación, y lo mandaron al convento de La Lapa, que es un pueblo perdido de Badajoz cerca de Zafra. Y ahí coincidió con alguna de las temporadas en que fue San Juan de Ávila a Zafra con los condes de Feria y con la Santa Condesa, que luego entró Clarisa, en fin. Y ahí seguramente se conocieron e hicieron amistad. Bueno, pues luego lo eligieron provincial cuando tenía 38, 39 años, y él intensificó mucho la penitencia y la austeridad de los franciscanos, de ahí que su línea se convirtió en una reforma que empezó a llamarse de los franciscanos descalzos o franciscanos recoletos, y por eso es considerado fundador también, tanto que al entrar en la Basílica del Vaticano, San Pedro del Vaticano, los que dan la bienvenida a los peregrinos son la Santa Madre a la derecha y Fray Pedro de Alcántara a la izquierda, dos estatuas imponentes, y esos nichos de la Basílica Vaticana están reservados solo a los fundadores. Y luego también trabajó para que se fundasen en España conventos de clarisas que seguían la regla de Santa Coleta, la regla de Santa Clara, pero la reforma de Santa Coleta, que se empezaron también a llamar franciscanas descalzas, de ahí las descalzas reales de Madrid y todo un movimiento. Pero a nosotros lo que nos interesa es su relación con la Santa Madre. Y entonces para esto vamos a acudir directamente a ella, porque son muchas las veces que, como digo, en el libro de la vida habla de Fray Pedro de Alcántara. Y algunas de las afirmaciones que tiene la Santa Madre sobre él son realmente asombrosas, tanto que, como digo, no sé hasta qué punto calibramos su importancia, la importancia de Fray Pedro en sí mismo y la de su relación con la Santa Madre.